La oscuridad se cernía sobre la tierra cuando Jesús exhaló su último suspiro en la cruz. El aire estaba denso, cargado de un silencio sombrío. El cielo se cerró, el templo se estremeció, y muchos que presenciaron aquella escena no podían comprender lo que sucedía. Para los discípulos, todo parecía perdido. Aquel en quien confiaron, aquel que realizó milagros, sanó enfermos y anunció el reino, ahora estaba muerto. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. La piedra fue rodada a la entrada, sellando lo que muchos creían que era el fin de una historia. Pero la realidad era otra. El mundo físico veía a un hombre muerto, pero en el mundo espiritual algo grandioso estaba a punto de suceder. Mientras sus seguidores lamentaban la pérdida, el propio Cristo descendía a un dominio invisible a los ojos humanos, el reino de los muertos. ¿Pero por qué fue hasta allí? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender qué sucede después de la muerte. Antiguos escritos hablaban de un lugar de sombras, un dominio donde los espíritus aguardaban su destino final. Para los hebreos, este lugar se llamaba Sheol, un espacio misterioso donde tanto justos como impíos permanecían a la espera del juicio. Para los griegos, el nombre era Hades, un reino dividido, donde los buenos descansaban y los malos eran atormentados. Este reino invisible no era solo un lugar de espera, sino un reflejo de la condición espiritual de la humanidad antes de la obra redentora de Cristo. Desde la caída del hombre, la muerte era una prisión sin posibilidad de escape. Incluso aquellos que vivieron en justicia aguardaban allí, pues la redención aún no había sido consumada. Pero ahora todo estaba a punto de cambiar. Jesús no descendió al reino de los muertos como un prisionero, no fue llevado contra su voluntad, ni llegó allí como alguien vencido por la muerte. Al contrario, Él entró en este dominio como un rey conquistador, llevando en sí la autoridad suprema. Las tinieblas que dominaban aquel lugar temblaron con su llegada. El enemigo, que pensaba haber vencido, se dio cuenta de que algo iba mal. Aquel que había sido crucificado no estaba allí para quedarse, sino para proclamar la victoria. Los espíritus que habitaron este reino durante siglos oyeron su voz. No era una voz de súplica, ni de lamento, sino de autoridad. Él declaraba que la muerte había sido vencida, que el precio del pecado había sido pagado. Aquellos que habían esperado, los justos que desde tiempos antiguos aguardaban la promesa, ahora veían con sus propios ojos que la esperanza finalmente había llegado. Entre los impíos solo había terror. Habían rechazado la verdad en vida, y ahora atestiguaban que Cristo era de hecho aquel que gobernaba sobre todas las cosas. Pero su proclamación no era una oferta de segunda oportunidad, era la confirmación de que el plan de Dios había sido cumplido. Y entonces extendió su mano y liberó a aquellos que pertenecían al Padre. El reino de los muertos no tenía más dominio sobre los justos. El cautiverio que los mantenía allí fue deshecho. La puerta se abrió y la luz rompió la oscuridad. Había algo más que necesitaba ser hecho. La muerte, durante eras, había mantenido su autoridad sobre los hombres. El miedo a la separación eterna asolaba incluso a los más fieles. Pero en ese momento, todo cambiaba. Cristo, con su victoria consumada, tomó posesión de aquello que antes pertenecía al enemigo. Él arrebató de las manos de la muerte el derecho de encarcelar a aquellos que estaban en Dios. El dominio que antes parecía inquebrantable, ahora estaba bajo su gobierno. Aquel que vive declaró que ahora Él poseía las llaves. Ya no había motivo para que los justos temieran a la muerte, pues ella no tenía la última palabra. La separación eterna no era más el destino inevitable. Ahora había un camino abierto, un acceso directo a la presencia de Dios. ¿Qué significa esta victoria para nosotros?
Desde el principio, el mayor enemigo de la humanidad fue el pecado. Él trajo la condenación, la corrupción y la inevitabilidad de la muerte. El hombre vivía con el peso de la culpa, siempre distante de la santidad de Dios. Pero la venida de Cristo cambió esa realidad. Con su descenso al reino de los muertos, Él no solo proclamó su victoria, sino que también abrió el camino para todos los que vendrían después. La muerte no era más un abismo sin retorno. La separación no era más definitiva. La esperanza ahora era real. Aquellos que confían en Él no necesitan temer lo que viene después de la vida. La eternidad está asegurada para aquellos que le pertenecen. La salvación ya ha sido conquistada. No hay más barreras entre Dios y los hombres. Mientras todo esto sucedía en el mundo espiritual, en el mundo físico, la tumba permanecía sellada. Guardias estaban posicionados en la entrada, asegurando que nadie robara el cuerpo de Jesús. Pero ni siquiera la piedra, ni siquiera los soldados, ni siquiera el poder de Roma podrían impedir lo que estaba a punto de suceder. En el tercer día, la tierra tembló. La tumba no pudo retenerlo. La piedra fue removida, no para que él saliera, pues nada podría impedirlo, sino para que el mundo viera que él ya no estaba más allí. La muerte fue vencida. El infierno fue derrotado. Y la resurrección confirmó que él era, de hecho, el Hijo de Dios. Los discípulos, que antes estaban llenos de miedo, ahora encontraban esperanza. Aquel que habían visto morir, ahora estaba vivo. Lo que parecía el fin era, de hecho, un nuevo comienzo. Pero esta historia no termina en el pasado. Ella resuena hasta hoy. La victoria de Cristo sobre la muerte no fue solo un evento histórico, sino una realidad que impacta cada vida que cree. Él abrió un camino, pero depende de cada uno decidir si lo seguirá o no. Muchos aún viven con miedo a la muerte, inseguros sobre lo que vendrá después, pero la verdad ya ha sido revelada. La eternidad con Dios está disponible para aquellos que confían en Cristo. Esta no es una decisión que pueda ser postergada. No hay una segunda oportunidad después del último suspiro. La elección debe hacerse ahora. El infierno no pudo detenerlo. La muerte no tuvo poder sobre él. Su triunfo no fue solo suyo, sino de todos los que eligen seguirlo. La pregunta que permanece es, ¿cuál será tu elección? Si esta verdad tocó tu corazón, comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar. La victoria ya ha sido conquistada, el Rey está vivo y su promesa es eterna.